Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un pequeño review de un libro que es un clásico de la filosofía, de la filología, del pensamiento crítico, de uno de mis pensadores favoritos. Hablo de Friedrich Nietzsche. El libro es Así hablaba o Así habla Zaratustra, dependiendo de la traducción. Este tipo, ¿quién era Nietzsche? Se le considera uno de los principales pensadores del siglo XIX, finales del siglo XIX, en cuanto a pensamiento crítico, en cuanto a la cuestión filosófica y su aportación que se le atribuye es alimentar el pensamiento crítico y sobre todo la moral. La moral que para nosotros es un valor infinito porque mucha gente piensa que la moral que posee, a priori, esa moral es lo que debe ser siempre. Y no, no es así. Nietzsche nos enseñó hace casi 200 años que la moral es contingente. La moral se construye a través de diferentes acontecimientos que vives en la sociedad y de las condiciones materiales y la sociedad en la que tú creces. Entonces, hoy vamos a analizar este libro que es una obra maestra en cuanto al pensamiento crítico y a el cuestionamiento de la moral cristiana, que es la que dominaba el siglo XIX y todavía hasta nuestros días tiene mucha preponderancia este tipo de pensamiento. Aquí está, es el retrato de Nietzsche. Ahí está el tipo muy característico con su bigote. Ahí está la portada del libro que yo tengo. De hecho, aquí está, miren, tengo esa misma portada, esa versión de Porrúa. Aquí lo tengo yo. Hay muchas versiones. Esta es una versión económica. La puedes encontrar en cualquier librería en un costo de 100, 150 pesitos. Vamos a ver primeramente quién fue Nietzsche. Friedrich Nietzsche, ¿quién fue? Nietzsche, que nació en 1844, murió en 1900, fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, cuya obra ha ejercido una profunda influencia en el pensamiento mundial contemporáneo y en la cultura occidental. Hizo una crítica a la cultura, religión y la filosofía occidental mediante la genealogía de los conceptos que la integra, basada en el análisis de las actitudes morales positivas y negativas hacia la vida. Este señor, desde que estaba muy joven, empezó a alimentar, de tanto que leyó, tanto que se dedicó a estudiar, él cuestionaba a la sociedad. Él decía, ¿por qué creemos que lo correcto es correcto? Entonces, todo ese rollo que él traía, todo eso que él pensaba, lo fue canalizando en diferentes obras, cuestionando y dando a entender que lo que era moralmente correcto hoy, para su presente, o sea, perdón, en ese tiempo, siglo XIX, para los romanos hace 1800 años no era correcto. Y en el futuro, como lo es ahora para él, en el futuro lo que moralmente era correcto ahora ya no es correcto. O lo que era moralmente incorrecto ahora es correcto. Entonces, Nietzsche fue su aportación, ¿no? Una de los más importantes que además del cuestionamiento divino, ¿no? También que tenía mucho que ver con la moral cristiana. Y se atrevió a cuestionar lo que imponía la religión en los hombres. ¿De qué trata el libro? Hablando de todo lo que es el libro de Así habla o Así hablaba Zaratustra. Así habla Zaratustra fue un libro que se escribió en 1883, unos 17 años antes de que muriera Nietzsche. Es quizá el libro más famoso escrito por Friedrich Nietzsche. Para muchos académicos y filósofos es considerado como un testimonio final o evangelio del pensamiento de Nietzsche, donde proyecta una crítica a la moral y pensamientos cristianos de la época de Europa occidental. Ahí está la portada original, en la imagen la pueden ver, de un ejemplar de la primera edición de 1883. Así habla Zaratustra, es como una especie de viaje, ¿no? Es como una obra en donde él narra un personaje ficticio, vamos a decirlo de esta manera, inspirado, lo vamos a ver más adelante, en Zoroastro, que era un dios de los persas, de lo que ellos es Irán. El zoroastrismo es una religión antigua, y de ahí viene el nombre de Zaratustra. Y era un hombre que salía de la caverna, de su cueva donde era su refugio, a conocer el mundo y a comprenderlo en su máxima expresión, a través de diferentes testimonios, de encuentros con seres ficticios, sobrenaturales algunos, y otros animales, ¿no? Animales con características humanas. Eso trata el libro, a través de metáforas, da una explicación y una crítica a la moral, a la razón y al pensamiento cristiano. La sinopsis de Así habla Zaratustra, pues ya comentó un poco de ello. Originalmente esta obra llevó por nombre Así habló Zaratustra, un libro para todos y para nadie, dejando en claro que su contenido era dirigido a todo el interesado en profundizar, filosofar y reflexionar sobre la moral y el pensamiento humano, sobre la ética, lo que está bien y lo que está mal, poniéndonos en una confusión sobre cuestionar la objetividad y certeza de los valores universales que creemos que así son. Entonces, lo que nos deja como enseñanza hacia el Zaratustra es mostrarle a la humanidad, al ser humano,
que no todo lo que cree que es correcto universalmente, o sea, no para todos es correcto. Y hay ejemplos millones ahorita en la actualidad, con las tecnologías, con los medios de comunicación, podemos darnos cuenta de cómo viven las sociedades diferentes. No todas las sociedades viven igual, no todas las sociedades piensan igual. El colectivo, el pensamiento del latinoamericano, del mexicano, simplemente, si se dan cuenta, es diferente al anglosajón. La cosmogonía, cómo ven el mundo, es muy diferente. Entonces Nietzsche, él ya se percataba de eso. Y van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿O qué enseñanza nos deja? Bueno, pues da uno de los valores principales que son del pensamiento crítico, que es la tolerancia. La tolerancia religiosa, que ya tenemos un video anteriormente hablando un poco sobre Voltaire y el Tratado de la Tolerancia. De igual forma, Nietzsche nos decía que para poder coexistir como humanos tenemos que ser tolerantes y creer en la sociedad que vivimos hay una moral definida. Esa moral, hay cosas donde rayan en la ilegalidad, ahí es diferente. Hasta donde es moralmente correcto, siempre y cuando no traspase la barrera de lo que es legal, lo que está establecido, pero con el tiempo las cosas se van transformando. Entonces la moral no es universal y la moral no es hermética, no está cerrada. La moral va cambiando y es contingente. Con los cambios, con el tiempo, las sociedades van cambiando en su pensamiento, en su forma de vivir, y por lo tanto miran las cosas diferentes. Eso es uno de los principales postulados de Nietzsche, ¿no? Zaratustra, para Nietzsche, es un personaje ficticio, como lo he dicho anteriormente, tomando el nombre de Zoroastro, de la antigua religión del zoroastrismo, por muchos siglos vigente en Persia, que hoy es Irán. Compuesta principalmente por 4 partes, de la cual se subdividen en episodios. Así entonces, a través de diálogos del profeta Zaratustra, desarrolla su pensamiento con otros personajes, diferentes circunstancias, expresando la filosofía de Nietzsche en sus relatos. Es como una especie de Zaratustra, el personaje que encarna Nietzsche en su libro. Para él es como una especie de un pensador. Es casi una proyección de lo que él piensa. Es una proyección de como si fuera Nietzsche el que va caminando. Así lo plasmó en su libro. Esa es la idea. Ustedes cuando lean Hacia la Zaratustra, piensen que el pensador Federico Nietzsche, es el que está encarnando a Zaratustra y es el que va buscando las respuestas en su viaje. Cuando sale de su cueva, él va buscando la verdad, en búsqueda de la verdad, en búsqueda de la razón, en búsqueda de desarrollar su pensamiento crítico y de atacar la moral cristiana. Porque él decía que la moral cristiana, él hacía, como dice luego, psicología a martillazos. Como martillazos, estás mal, todo lo que estás diciendo no es verdadero, en realidad es nada más contingente. Tú crees en el bien, en el mal, lo que te dijo la iglesia hace siglos. Y eso es lo que él criticaba. Entonces, la primera parte de la crónica es una exposición de las opiniones fundamentales que personifican en la vivencia literaria del profeta. Claro, es lo que le decía, encarna el personaje. Es importante mencionar que Zaratustra, en la narrativa del libro, sale de su cueva, su morada de meditación, a conocer y encontrarse con un mundo totalmente divergente a lo que pensó, interactuando con diversos personajes, dejando muchos mensajes implícitos en cada anécdota de encuentros. Entonces era la idea, ¿no? Nietzsche en su libro plasmó el viaje de Zaratustra y cómo fue cambiando su pensamiento y cómo fue modificando su forma de ver las cosas a cómo iba viviendo. Encuentros con diferentes seres, con la serpiente, el águila, entonces un montón de animales que tienen ciertos simbolismos encerrados, ¿sí? Porque obviamente pues hablaban y se comunicaba con ellos. Así hace su primera presentación del Übermensch, que es el superhombre o suprahombre, y del anatema de corrientes morales en las que se incluyen las religiosas de su época. En el desarrollo de la obra, la segunda y tercera parte se centran tanto en las conductas del personaje como el matiz histriónico de la doctrina. Zaratustra se hace más un profeta de tablas nueva que un mero eremita que da regalos a los hombres. Entonces él se veía como una especie de revelador de conciencias, no tanto como entregarle algo a la humanidad. Y el superhombre es la presentación, el Übermensch, como decía él, el superhombre, suprahombre, es el yo, el super yo, o sea, la persona maximizada, como si fuera un todopoderoso, ¿sí? Buscando respuestas. Como un recurso literario, Nietzsche emplea una imaginaria versión de Zaratustra, que no representa al personaje histórico, pero le sirve como portavoz y símbolo de las ideas principales sobre las que se asienta toda su obra y que son exhaustivamente tratadas a lo largo de este libro.
Fíjense bien todo lo que encierra el libro de Nietzsche. Primeramente, la muerte de Dios. La muerte de Dios, que vamos a hablar un poquito más adelante de él. El Übermensch, que es el superhombre. La voluntad de poder, y definido por primera vez, aunque no desarrollado explícitamente, el eterno retorno de la vida. De velar, estos son el último fin de la obra. Entonces, esos postulados son los que busca, los valores que busca, lo que trata Nietzsche en su libro. La muerte de Dios. ¿A qué se refiere con la muerte de Dios? Él era creyente, pero era un creyente a su manera. Él decía, o él sostenía, que Dios había muerto, pero no lo decía en un sentido, en un sentido únicamente fáctico, biológico. Se refería a que el Dios que regía hace 2000 años ya había muerto, porque la sociedad había cambiado demasiado. La sociedad ya había inclusive sustituido el Dios cristiano por otros valores entendidos, ¿no? Y hacía referencia a otro tipo de cuestiones, al poder, al dinero. Dios había muerto para él, por eso mismo, porque ya fue desplazado por otros dioses. Y ahorita lo vamos a resumir en una frase que me gusta mucho de él. Acá está. Fíjense, la obra de Nietzsche, ya para finalizar, la podemos sintetizar, la podemos en una de sus frases más icónicas, que dejó un legado y que nos pone a pensar hoy en día. De hecho, es de mis frases favoritas de él, porque el valor entendido para él de Dios era que era como una especie de tótem, el dios tótem. Nosotros los humanos totemizamos a los dioses. A lo largo de la historia siempre hemos puesto dioses de piedra, dioses de madera, dioses de oro después, dioses espirituales, ya que tuvimos un entendimiento mayor, dioses de las inclemencias del tiempo, y empezamos a el dios dinero, diferentes tótems, cuestiones tangibles, ¿sí? Y Nietzsche dejó esta frase que está en pantalla en este momento, que dice: matamos a Dios y pusimos al hombre en su lugar. Sin embargo, los problemas seguían donde mismo, porque el problema no era Dios ni el hombre, sino el lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema de que el humano es que siempre necesita tener un Dios. Siempre. No es el problema no es Dios. Los conflictos religiosos que hay en el mundo no son problemas de dioses, son problemas de que el humano necesita tener un tótem al cual seguir, al cual adorar, al cual estar esperanzado en que le va a dar algo a cambio. Ese es el detalle. Entonces, yo creo que ya con eso cerraríamos este pequeña cápsula de este libro, que es un libro que yo recomiendo bastante porque pues contiene muchísima enseñanza filosófica, te hace reflexionar. Y cómo pensaba Nietzsche, uno de los grandes pensadores de la humanidad, o más bien del mundo moderno, y que sigue siendo estudiado hasta hoy en día. Tiene muchos libros, ¿no? Pero este de Hacia habla Zaratustra está ampliamente recomendado para aquel que quiere empezar a leer un poco de filosofía y de comprender el pensamiento del ser humano, el pensamiento del hombre del siglo XIX para acá, a la fecha. Entonces, les recomiendo el libro. La verdad es que está muy bueno, tiene un contenido muy profundo. Léanlo, tranquilos, analicen, reflexionen cómo Nietzsche era un revolucionario para su época. Hay que mencionar, ya para terminar, quiero mencionar una anécdota del buen Nietzsche. Dicen que poco antes, también hay que mencionarlo, él terminó loco, terminó recluido sus últimos días en el manicomio, ya totalmente loco, ya totalmente discapacitado mentalmente. Empezó a tener problemas de esquizofrenia y todo eso. Pero Nietzsche tuvo un evento poco antes de eso, de que terminara sus días recluidos en un manicomio, en un psiquiátrico. Nietzsche iba en una carreta. Entonces hubo un accidente del caballo que iba jalando la carreta. Entonces el caballo cae, se lastima obviamente, y Nietzsche corre, se baja de la carreta y corre y abraza al caballo y le pide perdón. Al caballo lastimado va y le pide perdón. Le pide perdón por la humanidad, le pide perdón por tratarlo así. Y a eso se le considera a Nietzsche su último acto de cordura y su primer acto de locura. Y esa es una anécdota muy interesante de la vida de Nietzsche. Bueno, espero que les haya gustado el video y espero que se motiven un poco para leer a los grandes pensadores del siglo XIX. Nietzsche es uno que recomiendo ampliamente.
Si les gusta el video, pues apóyenme con un me gusta. Dejen un comentario si quieren analizar algo sobre este tema tan interesante. Y si gustan, podemos profundizar un poco más en el futuro cercano. Hasta luego.